Ahora sí, otra vez hola. Listo, no, hola a todos. La idea de hoy es hablar acerca de una de las herramientas que más se usan acá en la oficina a nivel de seguridad, ¿no? Todos programamos acá en Go. ¿Olvida? Sí, listo, bueno. ¿Quién no programa en Go, Claudio? Julián. Listo, bueno. Carlos. La idea acá es hablar desde la perspectiva del lenguaje de manera técnica, mejor dicho, ver qué nos aporta el lenguaje con respecto a la seguridad y hablar de Vigo, qué herramientas nos ofrece Vigo para nosotros hablar de todos esos temas de seguridad de los que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones. Entonces, primero que todo, la idea no es definir aquí estrictamente cómo se van a hacer las cosas porque hay muchos problemas y muchas vulnerabilidades que uno tiene que solucionar y la idea es que acá las pongamos sobre la mesa y pensemos en luego de manera consensada cómo podemos abordarlas, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las políticas de seguridad de Golang. Golang, como proyecto, define toda una estrategia de seguridad. Ustedes la pueden encontrar acá en Golang Security. Básicamente, esto nos dice, o sea, lo que habla Golang acerca de la seguridad es cómo reportamos un bug o un incidente de seguridad en Go. Ellos tienen un correo y tienen un procedimiento bien detallado de cómo es el ciclo de vida de una vulnerabilidad. Cuando se encuentra un problema de seguridad ahí dice cómo resolverse. También cómo podemos, digamos, si ustedes encuentran un issue en GitHub o en el Git de Go, que ustedes dicen, no, eso está relacionado con seguridad, ¿cómo decir que eso es de seguridad? ¿Por qué? Porque es importante estar pendiente. Nosotros asumimos que Go es seguro y o sea, asumimos que como herramienta la podemos usar. Pero si, por ejemplo, Go tiene una vulnerabilidad en la librería Crypto, todo lo que nosotros tengamos programados con Go y Crypto va a estar inseguro. Entonces hay que estar pendientes de todas las actualizaciones de seguridad que Go nos define. Todo el proceso de divulgación, si ustedes encuentran una vulnerabilidad, ustedes no pueden ser tan malas personas de ir y publicarla al mundo antes de publicársela a los ingenieros para que la solucionen. ¿Por qué? Porque eso es un daño a la humanidad y es un daño a todos los proyectos y a una falta de respeto hacer eso. Entonces, dentro de un proceso de una vulnerabilidad hay un proceso de divulgación. Todo, entonces se identifica, se le notifica a la persona, si no se le notifica a esa persona, luego a otra persona. Si ya el vendor no responde, pues ahí sí se divulga. Pero entonces todo tiene un proceso. Y las actualizaciones. Acá, vamos a ver si podemos cargarlo. Acá podemos ver las diferentes vulnerabilidades que han existido en Go a través del tiempo. Las diferentes vulnerabilidades desde el 2014 hasta el 2017. 1, 4, 2, 7. ¿Sí? Este es el CVE. El CVE es una base de datos centralizada donde podemos identificar las diferentes vulnerabilidades que existen en todas las aplicaciones en el mundo. Entonces uno reporta una vulnerabilidad, se le da un ID, ese ID se centraliza acá en esta base de datos y vemos las diferentes vulnerabilidades que han existido en Go en el tiempo. Son muy pocas realmente, 1, 4, 2 y 7. Y todas, 1, 2, 4. Por ejemplo. Sí, realmente sí, es muy poco. Ya les muestro ahora. Resulta que uno cuando uno llega a hacer una auditoría de un lenguaje, de un sistema, uno siempre mira o sea, a nivel de seguridad, mira cuáles son los principales puntos de acceso, ¿sí? Y una de las formas más fáciles para detectar cómo uno encuentra vulnerabilidades es referirse, digamos, por ejemplo, yo veo una aplicación en PHP, ¿qué busco primero yo? MySQL Query. Hago una búsqueda de MySQL Query en toda la aplicación y yo digo, bueno, ¿dónde están usando esto y cómo lo están usando? Luego yo hago una búsqueda del comando cmd o en Python del OS system. ¿Por qué? Porque resulta que el programador concatenó mal el string y yo puedo colocar código adicional, digamos, dentro del cmd y yo puedo ejecutar código en la máquina. Entonces eso se llama inyección remote code execution, o sea, ejecución de código remoto. Yo puedo ejecutar código en la máquina saltándome esos niveles. Entonces, uno normalmente busca, dentro de C uno busca esto, strcp y memcp. ¿Por qué? Porque son las funciones que nos ayudan a manejar la memoria y ahí donde uno encuentra principalmente problemas de desbordamiento del buffer overflows, stack overflows, todas las vulnerabilidades con las que uno puede ejecutar el código que uno quiera. Y por ejemplo, WannaCry aprovechaba una vulnerabilidad de Samba y Samba tenía una vulnerabilidad de ejecución de código remoto. ¿Por qué? Porque estaban mal administrados los recursos de memoria. Este es un artículo, esta es una pequeña frase que tomé del autor Rob Pike. Él nos dice que él dice, diferentes lenguajes tienen diferentes formas de encontrar vulnerabilidades. Uno normalmente busca esto cuando hace en C y normalmente esto cuando estás buscando como problemas en Ruby. Yo no encontré ninguna forma en Go. Eso significa que no hay como una métrica, un patrón estándar para no decir voy a buscar problemas de seguridad en Go de esta manera, aunque hay otras técnicas y se puede hacer.
otra cosa muy importante que él nos habla, y es que él define que en términos de seguridad Go tiene algo que es muy importante, y son los punteros no aritméticos. Entonces, si recuerdan, digamos, en programación, en ciencias de la computación, uno veía que había algo que se llamaba la aritmética de punteros, que uno tenía una dirección de memoria, y uno referenciaba ese puntero y podía obtener, uno tenía el valor del puntero y la referencia de memoria del puntero. Entonces uno podía hacer operaciones aritméticas del puntero, como moverme X cantidad de bits hacia la derecha y X cantidad de bits hacia la izquierda. Go no tiene eso con respecto a sus punteros. Los punteros simplemente sirven para referenciar la memoria, pero no se puede hacer matemática orientada a los punteros. ¿Y eso de qué sirve y de qué no sirve? O sea, tenemos problemas de control de gestión de memoria nosotros mismos, pero pues tenemos la garantía de que no vamos a, nuestra aplicación no va a tener algo como buffer overflow, o sea, no va a ser tan fácil inyectar código de manera remota a través de mala gestión de memoria. Es una cosa muy muy buena. ¿Qué otras cosas tiene Go? Pues esto, bueno, ahí nos habla de otros modos, pero bueno, se los voy a hablar ahorita más adelante acá. Bueno, vamos a hablar ahora de las características del lenguaje que nos ayudan con la seguridad. Cosas sencillas como esto. Fuertemente tipado. Cuando un lenguaje es fuertemente tipado, nos ayuda a controlar y a validar desde la misma esencia del lenguaje la estructura de la información que nosotros enviamos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, no estoy hablando mal de ningún otro lenguaje, cada uno tiene sus características y sirve para eso. Si nosotros tenemos, digamos, en Python, nosotros podemos enviar cualquier estructura y a nivel de ejecución podemos cambiar el valor. ¿Qué pasa? Podemos acá nosotros en Go conocer el tipo de dato en el tiempo de ejecución. O sea, nosotros estamos buscando acá, ejecutando algo y ponemos un reflect type of y él nos va a decir que es un string, es un entero, es un flotante. Si nosotros definimos una variable acá como string, después si le vamos a hacer una asignación a otro tipo de dato nos va a decir que no es posible. Lo mismo, existen punteros pero no punteros aritméticos, y aquí está la definición desde Go por qué ellos no usan punteros aritméticos. Lo primero es seguridad. Básicamente, miren, si no teniendo punteros aritméticos es posible crear un lenguaje que nunca como entregue una dirección errónea, o sea, de manera errónea. Porque nosotros, digamos, tenemos en C, hacemos una reservación de memoria de tanta cantidad de bytes y estamos esperando un valor de entrada de esa cantidad de bytes. Pero ¿qué pasa si nosotros no validamos esa cantidad de bytes que vamos a asignar y la asignamos? Simplemente nos estamos corrompiendo la memoria porque estamos insertando, por ejemplo, tenemos 4 bytes para un carácter, digamos, estamos esperando 16 bytes. Y en este caso nosotros metemos 20, nos estamos corriendo en la memoria. ¿Y qué pasa con eso? Que nosotros hay unas vulnerabilidades más avanzadas que se llaman Stack Overflows, y es básicamente nosotros podemos escribir la memoria hasta llegar a modificar el parámetro hay un registro en la pila, o sea, dentro de la memoria hay una pila y un registro que se llama el IP. El IP es donde está el stack, la punta de nuestra cola. Si nosotros llegamos a modificar ese valor en el registro dentro de la memoria, nosotros podemos modificar la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Y si nosotros insertamos datos y corrompemos la memoria hasta un punto, podemos ejecutar lo que queramos. Podemos decirle, ejecúteme esto en esta memoria. O sea, podemos colocar, digamos, instrucciones previas en la memoria y luego decirle, ejecútelas. Eso es lo que se hace eso se llama una shell code, y eso es lo que se hace cuando se hace inyección de código remoto. Entonces, esa es la razón por la que esta es la principal característica que nos ayuda. La administración de la memoria. Go tiene algo que es el garbage collector, y es que, pues bueno, cuando uno está programando, digamos, en Assembler o en C, uno a veces, digamos, ni siquiera en C++, uno tiene que ser muy responsable con la administración de la memoria y la forma en cómo la libera. Si yo asigno una variable, la uso y no la necesito más, libero ese espacio de memoria. Acá hay algo que se llama los garbage collector, y es que nosotros no necesitamos preocuparnos por la liberación de memoria, él lo hace automáticamente. Go se encarga de si asignamos, él desasigna. Aquí les comparto un artículo muy bueno que define el concepto puntual de cómo se administra la memoria en Go, y les voy a mostrar y les voy a compartir esta herramienta y les muestro esta herramienta. No voy a hacer ejemplos prácticos acá, por eso puse las presentaciones acá y por tiempos para mostrarles toda la charla. Hay otra herramienta que se llama Go Tool Proof, que básicamente lo que nos permite hay algo que se llaman los leaks de memoria. ¿Y qué es un leak de memoria? Básicamente la memoria se me creció y no me di cuenta a qué horas y se me colgó el servidor. O sea, estamos trabajando acá, entran 100.000 usuarios, se entraron 100.000 usuarios, el servidor tiene 4 GB de RAM y se nos llenó. ¿Por qué se nos llenó? Tenemos 5 GoRoutines corriendo y no nos damos cuenta que están usando mal el canal sin sincronización y están generando muchas variables ahí en el proceso y se llenó. Entonces,
Si nosotros hacemos mal uso de memoria, esta herramienta nos permite hacer profiling, nosotros corremos vamos a hacerlo rápidamente a ver si lo podemos acá mostrar. Nosotros podemos dentro de Go, Go, perdón, aquí lo tengo ya todo listo. Nos podemos ejecutar el programa de manera en la que nos muestre la información del que nos muestre la información de lo que está consumiendo, y eso nos permite a través del tiempo nosotros pues poder revisar dónde se están haciendo esos leaks. Esos leaks son muy difíciles de detectar a veces. Ya les muestro cómo acá. Aquí está. Un momento. No es con el binario ya. Sí, no, pues es que el binario no, Ahí lo hace con el código. es con el binario acá, pero no recuerdo no recuerdo el formato. Espérame a ver si lo tengo, es que quería ver si lo tenía acá corriendo. Bueno, pero igual esto no es, o sea, mejor dicho, lo que quería mostrarles es esto mismo acá. Yo corro el binario, después de ejecutar el binario, con el proof es lo que me hace levantar un web service en este puerto, ¿sí? Y esto me bota toda la estadística de la ejecución de memoria. Por todas las funciones yo puedo ver el profiling, o sea, yo puedo hacer debug, ejecutar función por función, ver la memoria en uso, la memoria disponible, ver el proceso de liberación de memoria. Entonces, si levantamos la carga de los 100.000 usuarios, podemos debuguear usuario por usuario y ver en qué momento la memoria se dispara, o en qué momento no se está sincronizando bien las rutinas y hay problemas. Entonces, esta herramienta, mejor dicho, si ustedes en algún momento llegan a encontrar que su programa les crece de manera desmesurada y no saben cómo, usen esto. Esto les ayuda completamente. ¿Listo? Tags. Parece muy simple, pero es una de las características más chéveres a nivel de validación de datos. Nosotros en Go podemos decirle a las estructuras, a las interfaces realmente también, pues una estructura se ve como una interfaz más por detrás. Podemos decirles que los tipos de datos que la componen, darles descripciones. Podemos decirle, por ejemplo, validate email required. Podemos decirle JSON, el nombre de JSON que nosotros queramos. Y dependiendo de las librerías, pues cada cual la procesa, pero en este caso nosotros, ya les muestro más adelante en Vigo cómo se usan, los tags nos permiten categorizar y administrar toda esa cuestión de las validaciones más fácil. ¿Qué es más fácil? Colocarle un tag y decirle valide que sea email, luego lo proceso todos los que tengan los tags emails, o ponerme a coger la estructura y hacerle una comparación de que un regex a ese tipo de datos. Es más fácil colocarle tags. Entonces es una herramienta súper sencilla, pero nos va a ayudar mucho en la parte de validaciones. Librerías estándar. Go es muy seguro en esta cosa, y es que la librería tiene muchas herramientas dentro de su librería estándar. Ejemplo, la librería Scripto. Hay una cosa muy complicada, y es lo que siempre he dicho, de que no se es bueno usar librerías externas, o sea, librerías externas sin librerías propias para la criptografía. Y en muchos casos las librerías de terceros de criptografía también tienen problemas. Go nos ayuda con eso un montón, y es que nos da muchas librerías hechas de la librería estándar, y casi toda la mayoría de los algoritmos de encripción que existen están ahí en la librería cripto. Entonces eso es una cuestión de seguridad muy buena. Binarios. Hay algo que se llaman el linkeado estático y el linkeado dinámico. Cuando nosotros hacemos compilación de binarios en Go, nosotros estamos linkeando los binarios de manera estática, es decir, si nosotros cogemos el binario de acá, lo compilamos en esta máquina que es Linux 64 bits, y lo muevo a otra máquina de Linux 64 bits, va a funcionar, porque toda la información todas las librerías están arriba en las cabeceras del archivo, toda la información está metida en el mismo binario.
cuando se linkea dinámicamente, no se tiene la librería ahí mismo, sino se referencia. Entonces él la busca en el sistema, por eso a veces ustedes, digamos, corren un binario y les dice que falta la librería XML JSON. Entonces eso es linkeado dinámico y linkeado estático es lo que tenemos en Go. También pues las ventajas que tenemos de poder distribuir y hacer compilación cross arquitectura, o sea, podemos compilar acá para RM, para Windows, para lo que sea. Pues bueno, hay unos limitantes ahí, pero se puede compilar. Otra cosa que tiene que ver con Go en la seguridad también, algo muy bueno, son las dependencias y el manejo de dependencias, en este caso con GoDev o hay muchos gestores de nivel de dependencias, pero son herramientas buenas. ¿Por qué? A veces la simple seguridad se entiende como vulnerabilidades y hacking y cosas de esas, pero partamos del concepto básico de la seguridad y es la tríada de la seguridad de la información, disponibilidad, integridad y confidencialidad. Si nosotros no garantizamos la disponibilidad, es un problema. ¿Cómo puede romperse la disponibilidad sin manejar dependencias? Pues sencillo, que usted tiene la versión 2.1, usted tiene la versión 2.2, usted está desarrollando con una versión diferente a la que yo estoy desarrollando. ¿Qué va a pasar cuando se mande a producción si ni siquiera controlamos la dependencia que estamos teniendo? Entonces, ¿por qué es una característica que se enfoca en la seguridad? Porque podemos manejar entornos distribuidos de desarrollo, de producción, de despliegue iguales. Entonces, eso nos garantiza un principio de la seguridad básico. Ahora hablemos de Vigo. Entonces, bueno, acá yo estuve revisando bastante los proyectos a nivel de la implementación que se hace en Vigo acá y estuve entendiendo bastante la arquitectura, ¿no? O sea, entendiendo que se hacen los web services, que se consumen con Angular y entendiendo que se está usando ahora Mongo. Hay cosas que me preocupan, pero hay cosas que veo que se están haciendo bien y quiero que las discutamos y que veamos. No son cosas obligatorias, lo que les digo, les voy a mostrar todas las herramientas que nos da Vigo y vamos a empezar de pronto a hablar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer la validación? Vamos a usar estos tags en los modelos y más bien hacemos un plugincito un middleware que nos los analice, o vamos a ponernos a hacer validación en un método que se llama validate en los modelos, o ya vamos a mirar todo eso. Pero primero que todo hablemos de Vigo, cómo funciona, ¿no? Sabemos todo por el main Go entra, estamos recibiendo en un puerto los datos, después viene. Todo esto funciona igual que los MVCs, es lo mismo principio. Hay un dispatcher de rutas. Si yo entro con /admin, pues él va a ir a buscar el controlador que relacione ese recurso. Los routers pues pueden tener diferentes parámetros. Entonces un router puede ser una URL fija o una URL que reciba parámetros en cierto formato. Entonces por ejemplo, usuarios /id, usuario /1, usuario /2, usuario /3. Lo mismo para las diferentes entidades que nosotros definamos. Aquí viene un concepto que aquí lo manejan como algo que se llaman filtros. Vigo tiene algo que son los filtros, pero a nivel conceptual dentro de los diferentes frameworks MVC se llaman middlewares. Los middlewares no son más que diferentes estados en los cuales podemos interceptar todo el proceso y el flujo de ejecución desde que nosotros mandamos una solicitud hasta que se nos es devuelta. Entonces, en Vigo tenemos nuestro sistema de rutas, después del sistema de rutas tenemos los filtros y, por ejemplo, digamos, ustedes tienen un filtro para verificar roles. Ustedes no necesitan llegar hasta acá para verificar que digamos un usuario sea admin o sea anónimo. Si ustedes llegan acá, están desperdiciando la primera herramienta más fuerte que tenemos aquí, son los filtros, porque estamos dejando pasar en el flujo de ejecución a un usuario que no debería llegar hasta allá. O sea, si vamos a mirar roles y autenticación, creemos un middleware que nos maneje esos filtros, ¿sí? Tenemos los controladores, pues los controladores en este caso se conectan con todo ese sistema del router y los modelos. Dentro del controlador nosotros escribimos como la lógica que interactúa con nuestros modelos. Todos pues vemos eso ahí. Tenemos toolbox, que son herramientas, y tenemos el modelo, que es como el artefacto, la entidad, el tipo de dato que nosotros estamos administrando, ¿no? O sea, en este caso usuario, en este caso materia, en este caso proyecto curricular. Tenemos diferentes modelos. Un control de sesiones, un sistema de login, un sistema de caché, y pues nos faltó acá, no sé por qué no lo han puesto, no lo pusieron, pero pues a mí me parece muy bueno resaltarlo, y es el sistema de manejo de errores que nos muestra Vigo. Entonces, miren, les decía, hablemos este es el concepto, yo creo que de los más importantes a nivel de seguridad en todos los frameworks MVC, porque no nos permite que la información llegue hasta donde no debe llegar. Dentro de los filtros tenemos, este es el código para colocar un filtro. ¿Cómo funciona? Simplemente nosotros añadimos un
un patrón, o sea, le decimos a este filtro ejecútelo en esta request o en estas URLs, le decimos en qué momento ejecute el middleware, entonces ejecútelo de manera estática cuando se cargue un archivo estático, cuando antes de que llegue el router, before router, antes de que se ejecute, después de que se ejecute el controller y cuando se finalice después de renderear todo. Entonces hay diferentes niveles de ejecución. Los filtros, en este caso, pues es la función que va a procesar ese middleware y los diferentes parámetros que le podemos enviar. Nosotros acá para una librería que se estaba haciendo con Javier, lo de auditoría, se hizo un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo funcionan los middlewares. Y acá está publicado en este GitHub, ahí cuando cargue, en esta URL, pueden ver cómo funcionan. Les voy a mostrar acá, a ver si lo alcanzamos a ver. Filters. Yo tengo acá uno, pero ese es muy sencillito, ese solo tiene el filtro que es el before exec, que es el que está acá. ¿Lo ven acá? Before exec. Bueno, acá se alcanza a ver. Acá nosotros, digamos, está haciendo una pequeña validación, y es que aquí estoy recibiendo lo que viene de la request, estoy colocando, eso es un JSON, cojo y hago un Marshall del JSON, creo con la estructura, creo una estructura que se llama candidato. Dentro de la estructura candidato yo valido con esto. Vigo nos tiene una librería que se llama validation, ya les se las muestro ahorita más adelante, y si hay errores, o sea, si valida, sigue su flujo de ejecución normal, y si no, pues genera un error. En este caso pues es un info, pero pues por efectos de prueba, pero esto debería parar el flujo de ejecución. ¿Y cómo se inserta el middleware? Uno inicializa el middleware con cualquier método, lo importante es poderlo llamar en mayúscula para que lo pueda llamar uno desde donde lo necesita. Le dice a uno, ejecútelo desde donde sea, en esta fase, en el exec, la función que va a ejecutar, y pues si tengo más parámetros, le envío más parámetros acá. En este caso pues yo las puse acá en el mi router. Acá está el middleware. Aquí está, miren. Vale, entonces yo lo llamo, traigo los filtros, le digo validation in middleware y ya, ahí automáticamente el middleware está escuchando. Y yo puedo crear los que quiera crear, y puedo capturar toda la ejecución de que va dentro del contexto. Entonces yo puedo mandar todas las requests HTTP, las sesiones, inclusive, pues no alcanza a hacerlo, pero hay una forma en la que uno podría relacionar, todo está relacionado, podría relacionar uno el controlador dentro de la root, si no simplemente queda entidades como / usuario, /, o sea, como hace un CRUD muy básico en el que está el /, el componente, update, put, delete. Uno podría pegar al router el modelo, el control del controlador sacando el modelo, y simplemente hacer todo dinámicamente desde acá con un único middleware. Porque uno podría decir, bueno, miren este request, ¿a qué controlador pertenece esta request? A tal. ¿Y este controlador qué modelo está usando? Tal. Bueno, listo. Ya, entonces, este payload, o sea, esto que estoy enviando, ¿pertenece a alguna estructura de allá del modelo? Sí, ahí está. Valídela. Y ya, o sea, no se necesita sino un middleware para hacer validación de todo. No se necesitaría hacer una validación por cada modelo. Desde aquí dinámicamente se podría recorrer toda la lógica conectando modelos con router, controlador, sacar los modelos y revisar todas las estructuras y traer esa información. Entonces, sigamos acá, ¿sí? Sesiones. De las sesiones, aquí viene una pregunta, y es, yo no creo que llegue, o sea, de pronto es muy probable que no vayamos a usar sesiones en vivo nosotros, porque tenemos un sistema de autenticación. Entonces toda la solicitud, digamos, de las requests van a ir con la seguridad de la solicitud dentro de la API, o sea, no va a estar centralizada en una sesión. Sin embargo, lo voy a mostrar porque es una herramienta de seguridad muy buena, y es que nosotros podemos manejar las sesiones dentro de Vigo con diferentes algoritmos de inscripción. Esta es la cosa más importante, hay lo que se llama dentro de las funciones
hash function, y es que por defecto nosotros usamos SHA-1 en Vigo. Si nosotros no hacemos nada, eso es SHA-1. Y usamos algo que se llama el session hash key. Hay algo que, y es una semilla. Todos nosotros tenemos diferente, digamos, nosotros tenemos una semilla de generación y esa la definimos en el archivo de configuración de Vigo. Y tenemos el algoritmo de encripción. Para ponerlos en contexto, SHA-1 es un algoritmo que ya ha sido colisionado. Entonces es un algoritmo que, así como MD5 ya es de cierta manera obsoleto a nivel de seguridad, SHA-1 en 1 o 2 años ya va a ser obsoleto. Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta que no es que, o sea, si nosotros manejamos un estándar y usamos esta librería de sesiones, pues lo único que tenemos que ir acá es cambiar el algoritmo de encripción. Otra cosa muy importante, mucho cuidado con las hash keys y todas las cosas de configuración. Otra cosa que encontré en los proyectos es que nadie le hace un git ignore al app.conf. Bueno, nadie no, algunas personas no le hacen un git ignore al app.conf. ¿Y qué pasa? Yo les pregunto qué pasa si yo encuentro en GitHub las API keys del Facebook o las API keys, digamos, de interacción con otra API o las API keys de un banco. Yo puedo coger las API keys y programar lo que quiera y hacer como si yo fuera, digamos, nosotros tenemos un contrato con PSE, digamos, para hacer pagos electrónicos. Si yo publico en el GitHub las llaves con las que yo hago las transferencias y las transacciones con PSE, pues si eso está público, alguien las coge y pues saca la plata o hace sabotaje. Entonces, es uno de los errores más comunes y antes de que se nos olvide, no coloquen keys ni nada en entornos de repositorios. Hace poco le pasó una vulnerabilidad así grave y es que publicaron las API keys de unos Play Stores, de unas aplicaciones en Android, no recuerdo exactamente cuáles, pero pues alguien le dio por subir las API keys que estaban en el GitHub y pues nada, alguien las cogió y podía hacer lo que quisiera, porque pues es un error, y esos son errores supremamente simples. Otro error muy simple es que ahorita pues está muy chévere, tenemos Docker, tenemos sistemas de contenedores, tenemos Vagrant, pues que ya no se usa tanto, pero tenemos todo esto, pero pues uno a veces mira los Docker Compose y ve uno que exponen el puerto, digamos por ejemplo, ponen una base de datos, MySQL, no le ponen contraseña, pues no importa, uno ponerle contraseña siempre y cuando el contenedor solo sea visible desde el contenedor de la aplicación, pero ponen el puerto de la base de datos MySQL abierto. Entonces, ¿qué pasa si alguien se mete a la red y simplemente hace un MySQL Connect a nuestra máquina? Pues, tiene acceso a toda la base de datos. Entonces, a veces las tecnologías nos ayudan, pero tener mucho cuidado con esas cosas tan sencillas como dejar un puerto expuesto con una base de datos en una máquina de desarrollo. Eso hoy en día y es muy normal. Por ejemplo, las bases de datos en Mongo, mucha gente, digamos, por ejemplo, en Docker, por no colocarle contraseña, pues las dejan sin contraseña, y por acceder desde el computador local, le exponen el puerto. Entonces hay que usar mejor un Swagger, conectarlo bien bonito, que no se conecte desde afuera, sino desde visibilidad interna. Importante eso. Sesiones. Ahora, hay algo que se llama los filtros XC. Faltó una C ahí. Bueno, eso es lo mismo que los CSRF, los Cross Site Request Forwarding, que es como solicitud en sitios cruzados. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos haciendo una prueba que acá, que digamos me enviaban un link y que yo solo con ver el link se me actualizaba la información? Aquí pasa esto lo mismo. Si nosotros los formularios tenemos que ponerles un token por debajo y ese token tiene que generarse cada vez que yo hago render el formulario, no solo con los datos. O sea, si yo entro al formulario, digamos de login, debe haber un token por debajo que sea una llave, como CSRF, de manera de que si yo envío esa solicitud, se me valide mi usuario, mi contraseña y mi token. Ese token está asociado a la sesión. ¿Qué pasa, digamos, si nosotros no colocamos ese token? Pues que un robot puede venir a automatizar ataques. Es más difícil poner el token, es más difícil. O no solo un robot, igual un robot puede saltar esa restricción, pero si alguien me envía a mí un correo con una imagen que tiene la solicitud que actualiza la información allá en mi servidor, sin el token, la persona que me envía ese ataque no conoce el token, entonces la solicitud no se va a hacer. Entonces eso es importante. ¿Qué pasa acá en Vigo? Tenemos la herramienta y nos funciona el Vigo, o sea, nosotros dentro de las vistas de Vigo podemos meter el token, pero hay un problema y es una duda que también traigo acá, y es, tenemos una arquitectura en la que usamos Angular, Vigo, ¿cómo vamos a hacer para generar esos tokens? En esa parte, lo que yo he realizado es que él también tiene la forma de escribirlo como un header, como una cabecera de la petición. Entonces, a cualquier petición que le llegue al Vigo, él le retorna ¿cómo se llama esta cabecera? Bueno, la que escribe las cabeceras
una cookie en el navegador, y con eso pues simplemente le reescribo la cabecera con ese cookie, y él tiene el token por ahí adentro de la cookie, y con eso lo hace. O sea, solamente el hecho desde que yo le envíe las peticiones desde el navegador, él me devuelve la cookie, y con esa cookie es que él solito hace las peticiones. Cuando se vencen, entonces ahí sí toca volver a realizar la petición. Ese método ahí que lo escribe sobre el formulario, pues solamente sirve para las vistas, pero por allá dentro de lo que programó el man también está la forma de pedirlo a través de las cabeceras. No, y esa es la solución. O sea, nos toca, digamos, ¿cuál es la idea de acá? Discutir todas estas técnicas de seguridad y establecer después como todas las herramientas y cómo vamos a hacerlo. O sea, cómo vamos a hacer eso del token, el CCRF, cómo vamos a validar. Y esa es la solución. O sea, la que dice Jorge es la solución perfecta a nivel de API. Ya. Porque aquí no tenemos el contexto. O sea, como nos tocaría hacer un render de Angular como interceptado por Vigo, que Vigo haga el render de Angular, y eso no tiene sentido. Eso sería ponerle más complejidad. Eso sería revisarlo, pero sería de esa manera, con los headers pasa ese toque. Sí, él tiene los métodos para hacer eso. Aquí, bueno, validaciones de formularios. Esto lo tiene Vigo y esto es muy chévere, pues todos lo deben haber visto. Está acá. Hay varias formas, ¿no? La más fea, digo, la menos bonita, es definir esto y colocar toda la lógica de la validación acá, como o sea, en el mismo modelo o en el controlador, aunque en el controlador no estaría tan chévere. Colocar como, bueno, este campo, el atributo name de la interfaz U, pues tiene que tener tiene que venir la palabra name. Tiene que tener un tamaño de 15 caracteres o tiene que estar entre un rango entre 0 y 18 en este caso. Entonces, en este caso, esta es la primera forma de validar con esta librería que se llama Vigo Validation. Básicamente lo que nos permite es definirle pequeñas reglas a las estructuras. Entonces, la estructura con tal atributo nos valida. ¿Listo? Pero hay una forma mucho más chévere y es usando tags. Si nosotros, ¿qué es más fácil? Que entre todos nosotros definamos una librería de validación donde tengamos todas las reglas y los tipos de datos que usamos y que solamente se inserte y lo único que hagamos sea colocarle estos tagcitos a la estructura, o hacerlo de esta manera. Yo creo que la mejor opción es la segunda porque ahorra el trabajo y ahorra muchos problemas también volvemos a los principios básicos de seguridad, disponibilidad. ¿Qué pasa cuando empezamos a manejar mucha lógica de validación en el flujo de ejecución de los programas? Que después cuando vamos a darle un F5 a una página se nos demora 30 segundos y no sabemos por qué. No, ¿por qué? Porque es que estamos mirando que las IPs vengan de tal lugar, que el valor tenga tal cosa. Estamos poniéndole mucha complejidad de validación y de seguridad a un sistema sin necesidad. Y eso se ve en el tiempo. Uno al principio los programa y le dice, valídeme este modelo que tenga esto y esto. Pero con el tiempo, eso se demora un montón de tiempo cargando un recurso por esto. Es uno de los principales problemas que uno ve con el exceso de validación. La otra cosa que pasa es que pues, si no se hace una librería estándar y si no se define un estándar, todo el mundo va a querer hacer la validación como quiera. Entonces eso va a ser un problema porque va a ser perder esfuerzo, perder tiempo. Todos van a resultar haciendo lo mismo, pero cada uno de su manera y por su lado. Entonces, esas herramientas de validación tenemos. Lo mismo acá lo que estaba mostrándoles. Aquí tenemos muchas formas. Mire, ustedes me dicen, listo, pero resulta que no tenemos la forma de validar este dato porque resulta que este dato no es un correo ni es una dirección, sino es, digamos, tiene que tener el prefijo tal o el sufijo tal. ¿Cómo se puede hacer con esto? Si no está dentro de los tipos de datos básicos, hay uno que se llama un match pattern, que es básicamente una expresión regular. Y créanme que no es lo mismo, o sea, me ha pasado que no es lo mismo hacer una expresión regular, digamos, acá ya para un campo que se llame código, que sabemos que el código es un estándar, que lo hagamos cada uno de sus proyectos mientras buscan cómo hacerla y mientras la validan que funcione, a que lo haga uno solo y ya lo distribuimos y todos lo usamos. Porque es que escribir expresiones regulares es chévere, pero es complicado, a veces le toca a uno probar mucho y mucho y se le escapan cosas. Entonces todo está acá. Validación de datos de entrada. Entonces aquí vamos a una parte, podemos hacerlo
con Go simplemente, y es que podemos volver entidades, caracteres entidades. Esa es una cosa que puede pasar mucho para inyección de crop-side scripting, que nos cojan y nos ejecuten JavaScript en la aplicación. O sea, que alguien coloque en el nombre, ¿cuál es su nombre? Menor que script, Aleph, Oscar. Entonces ese no es mi nombre, estoy inyectando JavaScript en la aplicación. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Mire, la librería HTML tiene un método que se llama escape string. Aquí está payload, hide there, con el H1 lo escapo, y cuando los imprimo, lo imprimo con caracteres especiales escapados en HTML o el hide there normal. Entonces, podemos convertir caracteres en entidades y podemos eliminar etiquetas. Ahí están tres librerías, las que busqué, las que son las más chéveres para eso. Esas tres librerías nos permiten eliminar caracteres extraños. Entonces ahí ya queda que lo evaluemos y miremos cuál es la que podemos usar. Y acá abajo hay lo que se llama, es un issue. Resulta que en Go hay una librería, hay un método de, no sé, creo que de HTML también, que se llama como sanitize string o algo, string. Y la cuestión es que no está la primera B de la función, la primera palabra no está en mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se puede insertar externamente, es una función privada de esa librería y entonces no la podemos usar. Entonces, aquí están discutiendo por qué no lo hacen, que unos que hagan lo que otros que no lo hagan. Entonces, pues ahí es una duda existencial. Sin embargo, hay tres herramientas que se pueden usar, o en el peor escenario pues se copia y se pega en un módulo aparte, lo que ya está acá. Mira, acá está en H. Porque no está abriendo nada. Es que tengo en mi celular, tengo el internet en mi celular y no. Miren lo que les decía, principales problemas de seguridad y desarrollo. Esto, vean esto es una aplicación hecha en Vigo que busqué en GitHub. Yo solo lo que hice fue buscar app.conf, filtrar por Go. Y me puse a mirar cuáles conf tenían cosas raras. Y por ejemplo este tiene el usuario de esto, que creo que esto es como, esto es Tomcat, o esto es una base de datos, bueno, es una base de datos, si no estoy mal. JBS, eso es... No, es como de Java, ¿no? Es para Java, si no Java estoy mal, Database sí. Connector. Sí, eso sí, Java, exacto. Pero miren, ¿qué es lo que tengo acá? El usuario y la contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que si yo estoy en esa red, yo me conecto a esa base de datos con ese usuario y esa contraseña y puedo acceder. Entonces, es mucha información, ¿sí? Por ejemplo, Slack les pasó eso. Mira, yo encontré esto y lo traía para compartirlo. A Slack les pasó eso. Resulta que el bot de Slack tenían eso en un código, en un repositorio, y tomaron las llaves y empezó alguien a molestarlos y a mandarles notificaciones y todo eso. De una empresa, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en Slack hay una empresa en las que se usa Slack, entonces uno automatiza cosas, que por ejemplo cuando haya una actualización el bot notifíquenos en este canal. Aquí pasa eso. Entonces resulta que dejaron las APIs quizá afuera y pues alguien simplemente podría enviar esa información. Y aquí hablan de cómo se exponen muchos negocios con esa información crítica expuesta. Aquí les dejo el link. Y pues ya, esa era la charla como con respecto a que traía para hoy. Entonces ahí la cuestión es de pronto como hablar de algunas dudas puntuales a nivel de desarrollo, a nivel de seguridad, y que empecemos a definir esto. Ya se está trabajando, pues ahorita está hablando con el profe, está contando lo que se está haciendo de lo del ORM y eso es muy bueno. Sin embargo nos va a tocar hacer pequeños proyectos, como cómo validamos acá, cómo filtramos los datos de entrada, definir por ejemplo un conector de Mongo. O sea, yo sé que Mongo no está soportado directamente por Vigo, pero no podemos cada uno escribir nuestro mongo.go y escribir lo que queramos porque eso es un problema gravísimo. O sea, tenemos que definir uno único y usarlo todos. Entonces no sé si de pronto hay alguna duda a nivel de la charla y de seguridad en general que haya surgido. Yo creo que es así como hay recomendación, ¿no? De que escribamos como bien los tests, por si en algún momento dicen, no, Go tiene un error en tal versión y estamos utilizando esa versión, podamos migrar a la siguiente versión sin tener problemas, ¿no? Si uno no escribe bien esas pruebas, a veces migra de versión y se rompen algunas cosas. Entonces es importante tener eso
en cuenta. Por ejemplo, lo de GoDev, yo veo que no, o sea, no sé, pero yo revisé los proyectos y no vi gestores de dependencias. Y eso es importante. Si no usamos dependencias, ¿quién nos va a garantizar que la versión futura nos vaya a funcionar? Entonces, usamos A mí dependencias. me pasó y por eso pues comencé a utilizar ese GoDev, que hice el proyecto, cambié de computador y había una nueva versión de todas esas dependencias y se rompió todo, entonces me tocó volver a programar toda la interfaz. Entonces tener eso con GoDev es ventajoso. Y también Saber la cuestión, que no hay que descargar todo. claro, es GoDev, update o Safe. safe, y ya guarda como un npm safe en Node.js y te guarda ahí como en un archivo de descripción todo. Ahí lo que toca hacer es, yo sé que hay muchos proyectos que se están ejecutando y hay muchos problemas de esos en los que nos estamos enfrentando todos ahorita haciéndolos. Entonces la idea es que no perdamos esfuerzo, sino, o sea, si vamos a validar a alguien enfóquese en la librería de validación, hagámosla. O sea, si alguien va a hacer lo de los tokens SRG, pues documentémoslo y creémoslo ahí en la wiki cómo lo hice. Porque todos vamos a encontrar con los mismos problemas y va a ser difícil afrontarlos después porque se nos van a pasar cosas. Entonces, más bien si alguien está haciendo ahorita la validación, pues alce la mano y nos sentamos y pues, lo programamos y dejamos esa librería hechacita. Y ya nadie más va a tener problema. Lo del ORM es chévere porque digamos se le puede pegar a eso y ya ya las validaciones inclusive se parametrizan desde la misma definición del esquema. Entonces no tiene uno que ponerse a ponerle lógica, a hacer una expresión regular para ver si es un email, sino le dice uno el esquema, esto es un email, un string email y ya, y genera toda esa lógica. Entonces nos podríamos orientar a crear esas pequeñas librerías transversales, o pequeñas, más que librerías, a documentar esas formas como se solucionan esos problemas de manera transversal, para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces esa es como la invitación. Y cualquier cosa a nivel de seguridad en el desarrollo, pues nos preguntan y nosotros estamos muy pendientes de cómo los podemos ayudar desde la parte de seguridad. Gracias. Gracias.